Hola, buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces Jurídicas. Yo soy Rubén Lara, soy magistrado de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y hoy les voy a platicar de un tema que es tristemente importante, pero que vale la pena comentar, específicamente la violencia política contra las mujeres en razón de género y de manera destacada qué es lo que se ha hecho desde el ámbito jurisdiccional, específicamente desde la materia electoral, para combatir este fenómeno. Para comenzar, yo quisiera contarles que en materia electoral, política electoral, el tema de la libertad de expresión, que es la base de lo que voy a comentarles, es un aspecto o un ámbito en donde este derecho debe ejercerse de manera muy amplia, de manera muy contundente, de manera muy completa, porque si me dejan decirlo de una forma coloquial, de lo que se trata es de que todas las personas que participan en este ambiente se den, digamos, hasta con la cubeta, para que todas las personas que vamos a tomar la decisión de quién va a gobernarnos tengamos todos los elementos necesarios para tomar una decisión informada. Pues esto es muy importante porque no deben perder de vista o no debemos perder de vista que esto responde al ejercicio de una facultad que corresponde solo al pueblo y que es la facultad soberana, la facultad de decisión en un doble aspecto, en una doble dimensión jurídica y política, y desde esta lógica, insisto, resulta fundamental que para tomar la decisión de quién va a ocupar un cargo público en nuestro nombre y representación tengamos todos los elementos posibles para pues conocer un poco, saber de qué se trata y quién es la persona que está participando en el proceso. Bueno, partiendo de esta lógica, debo decirles que hasta el año 2006, el proceso electoral 2005-2006, no había realmente una regulación dirigida o encaminada a limitar lo que hoy se conoce como modelo de comunicación política. Y esto permitía que prácticamente cualquier persona participara, si tenía los medios para hacerlo, en las campañas electorales, influyendo de alguna forma con su intervención en el ánimo o las decisiones que tomaban las personas. Entonces, esta libertad o este exceso de libertad que existía en ese momento permitió que, por ejemplo, actores económicos pudieran contratar tiempos en radio y televisión y se posicionaran a favor o en contra de alguna de las opciones políticas que en ese momento participaban en el proceso. Y esto derivó en un abuso de esta posibilidad que ocasionó que una de las coaliciones contendientes en esa etapa interpusiera un medio impugnativo ante el entonces Tribunal Electoral, argumentando que lo que se decía en estas promocionales, en estas intervenciones de particulares, vulneraba la decisión independiente de la ciudadanía e influía indebidamente en el proceso. Concretamente, y seguramente las personas que tengan ya alguna edad se acordarán, lo que se utilizó como eslogan era, en relación con una candidatura, era que esta persona era un peligro para México. Un poco intentando limitar la participación de las personas, digamos la participación que pudiera ser negativa, las autoridades, en específico el Tribunal Electoral, ordenaron que se iniciara un procedimiento abreviado, un procedimiento, perdón que insiste en esta idea con otra palabra, un procedimiento muy breve en el cual se pudiera desahogar todo lo que se requiere en un proceso de naturaleza contenciosa, quiero decir, hacer manifestaciones, aportar pruebas, hacer alegatos, en fin, para que en un plazo de 6 días la autoridad administrativa, el entonces IFE o INE, pudiera decidir si estas intervenciones podían permanecer, digamos, al aire, concretamente en dos medios que en ese momento eran los más importantes para la transmisión de ideas, que eran la radio y la televisión, o si por el contrario debía suspenderse su promoción porque el contenido, lo que se estuviera manifestando, eventualmente podía alterar o interferir, digamos, en la decisión libre de las personas. Surge de esta forma un mecanismo que luego se establece a nivel legal y posteriormente constitucional, dentro del cual o a partir del cual se desarrolla esto que hoy, insisto, se conoce como modelo de comunicación política,
el cual permite o prioriza este ejercicio de la libertad de expresión, pero estableciendo ciertos límites o ciertas barreras que no deben superarse con la intención de no afectar el ejercicio de este derecho, dada su relevancia, relevancia reconocida por todas las autoridades jurisdiccionales a nivel nacional e interamericano, y sin embargo, filtrar los comentarios o permitir que solamente lleguen a las personas aquellos comentarios que pudieran realmente resultar útiles para formar esta opinión que decantara, digamos, el voto de una persona, ¿no? Un poco lo que se buscaba y lo que se sigue buscando al día de hoy es que la calidad del debate garantice la calidad también de la democracia. Bueno, en cuanto a los límites que se establecieron, pues digamos que hubo algunos límites en cuanto a la posibilidad de contratar tiempos en radio y televisión. Se prohibió de manera prácticamente completa que personas particulares, nacionales, internacionales, pudieran eh, adquirir tiempos en estos medios de comunicación, y por el contrario, se estableció que los partidos políticos solamente podrían tener estos espacios a partir de los tiempos del Estado, que serían administrados únicamente por el Instituto Electoral, el Instituto Nacional Electoral. También se establecieron límites temporales, es decir, los mensajes que tienen contenido político o contenido electoral solamente podrían difundirse en espacios determinados, en tiempos específicos, concretamente los tiempos de precampañas y campañas, que tienen una duración establecida constitucionalmente. Fuera de estos tiempos puede haber mensajes de contenido político, entendido como aquel que favorece el debate público, pero no argumentos o contenidos que vayan encaminados a posicionar a una persona o a intentar obtener el voto en favor o, digamos, evitar que se obtenga el voto en relación con alguna persona específica, ¿no? Entonces, tiempos o límites de contratación, límites de temporalidad, y también, muy importante, límites al contenido. En un primer momento se estableció que no podía haber actos anticipados de campaña, que no podía haber tampoco promoción personalizada, sobre todo en los mensajes que eran gubernamentales, y también, por ejemplo, se estableció que no podía haber calumnia, ¿no? Un poco, insisto, lo que se busca o lo que se buscó era filtrar estos mensajes o estos contenidos para evitar que hubiera alguno que pudiera interferir en el ejercicio libre del voto de las personas. Pasado el tiempo, estoy dando un salto de varios años, llegados a 2019, surge un límite más de contenido que tiene que ver precisamente con la prohibición de que haya mensajes en donde se genere violencia política contra las mujeres por razón de su género. Aquí tendría que contarles que este problema que hoy estamos viviendo surge paradójicamente de una situación que sin duda fue virtuosa. Esto es la garantía que se estableció para que las mujeres pudieran participar en el ámbito, ¿no?, político electoral. Ustedes saben que durante muchísimo tiempo la participación de las mujeres fue tangencial, fue circunstancial, estuvo siempre limitada, pues digamos, a las concesiones que les otorgaban los partidos dominados por estructuras masculinas. Y aun cuando durante algunos años se establecieron cuotas que obligaban a los partidos políticos a postular un porcentaje específico de mujeres en las listas que proponían para la elección de cargos públicos, concretamente al Poder Legislativo, pues estas postulaciones no se traducían necesariamente en la obtención del cargo y el ejercicio de esta posición política. Entonces el tribunal empezó a trabajar esta idea de la paridad, que en un primer momento no solamente fue encaminada a permitir, insisto, que las mujeres pudieran ocupar y desempeñar los cargos en el ámbito legislativo, la paridad que se conocía como paridad vertical, sino que esto después pasó al ámbito municipal, paridad horizontal. Esto después se entendió que debía abarcar también las posiciones en las cuales eran postuladas las mujeres,
paridad transversal, con la idea de que pudieran ser incorporadas a listados en donde realmente tuvieran opción de ocupar este cargo y no solamente en aquellos espacios que los partidos sabían que iban a perder. Y bueno, esta idea de la paridad ha ido avanzando al grado de que hace no mucho tiempo, en el año 2021, se estableció un criterio llamado paridad unipersonal, que desencadenó o que derivó en que el día de hoy tengamos titulares del Poder Ejecutivo que sean mujeres, más de las que tuvimos históricamente, y desde luego el ejemplo más importante del resultado positivo de este ejercicio es que tenemos la primera presidenta de la República después de muchísimos años, de casi 2 siglos, o de poco más de 2 siglos, de ser un país independiente. Entonces, por eso decía que este problema que estamos viviendo surge o es la consecuencia de una posición virtuosa, de una interpretación favorable, que sin embargo, pues evidentemente trajo como resultado que las mujeres, al estar más presentes en la vida pública del país, concretamente en estos escenarios político y electoral, pues también empezaran a ser víctimas, ¿no? Sujeto de una serie de comentarios que iban dirigidos a ellas por el hecho de ser mujeres y que las identificaban por esta sola condición, por esta sola característica, por esta sola cuestión natural, como personas distintas y no necesariamente aptas para ejercer este tipo de cargos. Cuando surgen estos problemas, entonces los órganos del Estado, en principio el Poder Judicial y concretamente el Tribunal, empezaron a establecer criterios encaminados a evitar, por un lado, la proliferación de este tipo de comentarios y, por otro lado, que es la finalidad principal de esta situación, digamos, cuestiones encaminadas a garantizar que las mujeres tuvieran una igualdad que se conoce como igualdad sustantiva, es decir, una igualdad que no estuviera solo establecida en la norma, sino que fuera una igualdad real, que permitiera que las mujeres, digamos, participen en estos foros o en estos ámbitos en las mismas condiciones que podría hacerlo, cualquier otra persona, no necesariamente un hombre, que desde luego era la medida por lo que estábamos viviendo hasta ese momento, pero bueno, que no hubiera diferencia, que todos pudiéramos y pudieran participar en estos espacios con la tranquilidad y la seguridad de que no iban a ser atacadas por su propia condición. Entonces, ¿qué es lo que hace el tribunal? Genera una jurisprudencia, o sea, una serie de interpretaciones reiteradas en donde marca una serie de parámetros un poco como guías para identificar qué es lo que no debe hacerse en relación con este tipo de violencias. Y entonces se establece, por ejemplo, que cualquier persona, y esto es muy importante, no son solo sujetos públicos, también personas privadas, y sin importar la calidad de estas personas, por ejemplo, periodistas, por ejemplo, empresarios, en fin, no podrían hacer comentarios contra una mujer por el solo hecho de ser mujer y que causen o que tengan un impacto diferenciado que afecte los derechos político-electorales de estas personas, de estas mujeres que intentan participar en la vida pública del país. Si desmenuzamos un poco esto que acabo de decirles, tendríamos que entender o intentar entender la magnitud que tienen estos elementos. Hablar de una mujer por el solo hecho de ser mujer a la hora de concretar en un caso específico, ¿no? Esta circunstancia nos puede llevar a aspectos muy amplios o muy específicos, porque la diferencia biológica o las diferencias biológicas que yo advierto que se presentan entre un hombre y una mujer son, por ejemplo, la menstruación o el embarazo. Si nosotros limitamos a esas dos condiciones esta característica de las mujeres por el hecho de ser mujeres, me parece que estamos haciendo un flaco favor a esta lucha por lograr la igualdad sustantiva. Entonces, ¿qué es lo que se ha establecido? ¿Qué es lo que se ha ido construyendo? Ahora les platicaré un par de asuntos, pero bueno, una interpretación que permita conceptualizar de forma más amplia este elemento que estamos viendo, ¿no? Luego, que tenga un impacto diferenciado. Aquí quiero hacer un comentario con mucho cuidado, pero que me parece importante. Cualquier cosa que se le haga a una mujer hoy en día tiene un impacto diferenciado.
Y no tiene que ver este planteamiento con alguna cuestión de debilidad o de diferencia, no. Tiene que ver con una cuestión de historia. Las mujeres han tenido que soportar históricamente una situación de discriminación que hoy las coloca en una posición, mm, me voy a atrever a decir primero de rezago y luego complementaría con la idea de una lucha mayor y más intensa para lograr condiciones de igualdad en relación con cualquier otra persona. Entonces, otra vez, si nosotros cerramos esta idea del impacto diferenciado a cuestiones como de valoración de qué pasa o sea, en el mismo caso entre un hombre y una mujer, tampoco estamos haciendo las cosas correctamente. Intentando ser más claro, lo pondría con un ejemplo. Tú puedes decirle a una persona que es un tonto y entonces puedes decir, no, es que tonto le puedes decir a un hombre y a una mujer y eso no implica un impacto diferenciado. Estamos equivocados. Así no debe medirse cómo es la situación o cómo es la afectación que se puede producir. Insisto, hay que entender en el contexto qué es lo que han vivido las mujeres para intentar remediarlo e intentar corregirlo, ¿no? Y que afecten los derechos político-electorales, quizá eso sí implica o permite una medición más objetiva, porque pues conlleva, ¿no?, la posibilidad de poder participar en una campaña política electoral con elementos óptimos, ¿no?, o desempeñar un cargo público sin ninguna traba o algún obstáculo con el que tenga que lidiarse. Estos primeros elementos luego se han ido complementando con otras ideas, como por ejemplo la definición de los tipos de violencia que se pueden presentar. Hay un listado muy amplio que, sin embargo, me parece que no debe entenderse de forma cerrada o de forma limitativa, porque lo cierto es que tristemente cada día encontramos más formas o más manifestaciones de este tipo de violencia o de este tipo de afectación que sufren las mujeres. Hay violencia simbólica, hay violencia física, hay violencia económica, hay violencia psicológica, hay violencia familiar, en fin. Ahora debemos tomar en cuenta, y esto me parece muy relevante, que los desarrollos tecnológicos también generan un espacio amplio en el cual se pueden producir violencias como la digital, que además tienen un efecto mucho más amplio porque la resonancia que tienen las nuevas tecnologías de la información y comunicación, desde luego permite que haya un campo mucho más fértil para que se proliferen este tipo de conductas y además desde espacios de anonimato o en los cuales haya dificultad para determinar quién es el sujeto responsable o quién puede ser el sujeto responsable de este tipo de conductas. Bueno, además, insisto, o después de esta idea de que surge estas definiciones o estos parámetros desde un ámbito jurisdiccional, en 2019 se establece una ley o una definición dentro de la ley en la cual se retoman estos elementos y se establece un medio de control y de garantía para analizar y evitar que estas conductas se reproduzcan. Y este medio es el procedimiento especial sancionador, que a nivel federal se conoce dentro de la sala en la que yo estoy integrando, la sala regional especializada del tribunal, y que se buscó o que se estableció de esta forma fundamentalmente por dos razones. Primero, porque es un medio que permite el establecimiento de medidas cautelares, concretamente la suspensión de aquellos actos que eventualmente puedan producir este tipo de conductas. Y segundo, que me parece muy importante, y aquí me voy a detener un poco y con esto prácticamente voy a terminar, permite la posibilidad de establecer medidas de reparación. A ver, si nosotros pensamos en el artículo primero constitucional, hay un párrafo en el que se establece que el Estado tiene una cantidad o una serie de obligaciones vinculadas con los derechos humanos, ¿no? Protección, garantía, sanción en caso de violación y medidas de reparación. ¿Por qué es importante este tema? Porque a diferencia de lo que puede producirse en otras materias o en otros ámbitos, en el caso de los derechos humanos, las afectaciones son multidimensionales, ¿no? Cuando se vulnera un derecho humano, no solamente se afecta una cuestión concreta de la persona, sino que por esta lógica de interdependencia que tienen, pueden generar consecuencias, ¿no?, en distintos ámbitos o en distintos espacios de las personas que son sus titulares. Y
desde esta perspectiva, las medidas de reparación deben ser o deben entenderse como integrales. ¿Qué quiero decir? Que deben estar encaminadas a garantizar que todos aquellos espacios que hayan sido vulnerados puedan encontrar una reparación, ¿no? Una consecuencia que permita posteriormente que se ejerza de manera completa el derecho que eventualmente se entendió vulnerada. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos que se han establecido, que se han desarrollado en relación con las medidas de reparación? Por ejemplo, se establecen disculpas públicas. Por ejemplo, se ordena que las personas que cometieron algún tipo de violencia se capaciten, ya sea leyendo bibliografía o tomando cursos, para evitar que vuelva a cometerse. Pero hay otra que me parece muy importante. Se les incluye en un catálogo de sujetos sancionados que tiene efectos de socialización, de difusión de la conducta. O sea, se hace público el hecho de que una persona cometió esta conducta irregular, y se busca de esta manera disuadir o evitar que vuelva a cometer una conducta de esta naturaleza, ¿no? Esto es muy importante porque dentro de las medidas de reparación integral hay una característica o un nivel que se conoce como medidas de no repetición, en donde, insisto, no solamente se busca que la persona se haga consciente de que no es correcto lo que hizo, de que realmente haya, tenga alguna consecuencia y alguna conciencia, ¿no? De que fue equivocado su actuar, sino sobre todo, ¿no? Que evite o que no vuelva a incurrir en este tipo de comportamientos. Bueno, yo les diría un poco para concluir que tristemente se presentan muchos casos de este tipo de violencia, que cada día y cada proceso han ido incrementándose, y también que tristemente las medidas de reparación yo creo que no son suficientes. Pero no está de más destacar que sí ha habido avances. Insisto, la posibilidad de visibilizar de manera completa los elementos de esta conducta, la posibilidad de tener un medio ágil para acudir a las instancias del Estado con el ánimo de evitar, de sancionar y de reparar. Y sobre todo, vuelvo a esta idea, la discusión o el debate que se ha generado en torno a cómo deben repararse este tipo de violaciones, creo que nos coloca en una ruta que puede ser valiosa y que puede ser importante para que en un futuro que espero no sea muy distante, las personas y las mujeres sobre todo puedan de verdad vivir esta igualdad sustantiva, puedan acudir a los procesos políticos y electorales sin la menor preocupación, sin el menor riesgo y sin el menor miedo de sufrir de pronto este tipo de discriminaciones. Y pues en esta medida, sin duda, el derecho habrá cumplido con la finalidad para el cual en este caso concreto fue concebido. Pues esto es lo que quería platicarles en esta cápsula. Les agradezco mucho la posibilidad de haber compartido estos minutos con ustedes, y no dejen de sintonizar este programa que busca difundir temas jurídicos de actualidad y de relevancia. Hasta luego.